Buenas tardes, muchachos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema algo controversial, el tema de los transgénicos. A estas alturas, bueno, ustedes ya habrán tomado conmigo las clases del primer y segundo módulo de biología molecular, donde hablamos sobre los conceptos básicos, sobre replicación, transcripción, traducción, hablamos de genes, genoma, cromosomas, entienden todos estos conceptos básicos y revisamos algunas técnicas moleculares que les pueden ir ayudando a entender un poquito el cómo se realiza esto de manera metodológica, ¿no? Por lo cual, pues no seré muy específico sobre las técnicas, simplemente pues las hablaré de manera superficial y intentaremos aclarar algunas de las dudas más comunes que presentan ustedes sobre el tema. Lo primero sería definir qué es un transgénico. Bueno, pues un transgénico es un organismo modificado genéticamente al cual se le han insertado genes pertenecientes a una especie totalmente diferente. Esos genes o gen de otra especie se denomina transgen. Estos genes tienen como finalidad brindar una ventaja al organismo o producir una proteína de interés para posteriormente extraerla o purificarla. Entonces tenemos dos opciones en el tema de los transgénicos: modificar genéticamente a un animalito o una planta para que tengan una ventaja como organismo, ya sea una resistencia a sequías o alguna otra situación que puede venir enmarcada genéticamente por uno o varios genes, o genes de interés, introducirlos a microorganismos como las bacterias, levaduras, para que éstas produzcan proteínas que nosotros posteriormente podemos aislar y utilizarlas para administrarse en pacientes. Por ejemplo, este es el caso de la insulina recombinante, la cual se utiliza actualmente. Aunque hay otra área en la cual se ha estado trabajando en insertar estos genes, estas proteínas de interés, a organismos superiores, como pudiera ser una vaca, para que a través de la leche pueda producir una proteína de interés y que pueda ser comercializada. Entonces, esto se centra en los organismos modificados. Podemos tener modificaciones como las plantas resistentes a plagas o herbicidas, resistentes a heladas o sequías, plantas que expresan epítopes de virus para la generación de vacunas o animales que producen hormonas o proteínas de interés. Los organismos modificados se les conoce como transgénicos, pero como bien en este momento les quiero aclarar, no solo hay un tipo de transgénico, sino que cada tipo de transgénico diferente tiene al final una finalidad muy diferente, ¿no? Que puede ser incrementar la producción agrícola, que puede ser incrementar la supervivencia del ganado o producir proteínas de interés, producir vacunas incluso, entre otras características que vamos a ir revisando. Entonces, el paso número 1, ¿cómo se modifica un organismo? ¿Cuál es el primer paso? Poder realizar una modificación en un organismo, lo primero que tenemos que hacer es identificar una característica que queremos que este organismo exprese. Esa característica puede ser, como les mencionaba hace rato, una ventaja sobre el medio ambiente, como una resistencia a las sequías o una resistencia a las heladas, o queremos, no sé, por ejemplo, producir una proteína, como les decía, una proteína de interés. Entonces, lo primero que queremos es identificar esa característica para que sea reflejada en otro organismo, ya sea desde la expresión de la proteína o el fenotipo general. Cuando hay fenotipos que son complejos, como pudiera ser algunos fenotipos relacionados a resistencia a las heladas, dependen de uno o de varios genes, pues al final tendremos que hablar de insertar uno o varios genes. ¿Dónde podemos encontrar estas características? Bueno, estos fenotipos es como se le conocen a las características generales que podemos observar en un organismo.
se encuentran codificados en el genoma a manera de un genotipo. Este genotipo hace referencia al material genético, que es ahí donde se encuentran todas las instrucciones para generar las diferentes características de un organismo. El ADN. Ustedes ya saben que los seres humanos somos seres diploides y nuestro genotipo está brindado por la combinación o la expresión conjunta de dos tipos de genes, que son los paternos y los maternos. Nosotros recibimos 23 copias de 23 cromosomas de un esperma y 23 de un óvulo para un total de 46 cromosomas. Y por lo tanto, pues tenemos copias de cada uno de nuestros cromosomas. Una vez identificada la característica que nosotros queremos hacer que se exprese en nuestro nuevo organismo, es necesario identificar en qué gen o genes está codificada esta información. Posterior a ello, lo necesario es aislar el DNA, el cual contiene esta información genética, mediante una extracción del material genético que, así como lo vimos en las técnicas de DNA recombinante, pueden ser muy variadas y nos dan calidades un tanto diferentes. La idea pues es poder extraer este DNA, aislarlo con una de las técnicas más precisas que podamos tener a la mano, y una vez que lo hacemos, ese DNA lo tenemos que insertar normalmente en un vector, el cual se va a insertar a su vez en una célula del organismo que se quiere modificar. En el caso de la producción de proteínas recombinantes, este DNA que nosotros obtenemos, como lo podemos ver aquí en la figura, el DNA a partir de una de estas secuencias de DNA del organismo que tiene la característica fenotípica, vamos a cortar solamente el gen o los genes de interés para estos poder llevarlos hacia un vector. En el caso de una proteína recombinante, normalmente se trabaja con una sola proteína, un solo gen, el cual es clonado posteriormente en un vector de expresión. Este vector de expresión comúnmente es un plásmido bacteriano que ha sido modificado genéticamente y pues se venden de manera comercial. Contienen un promotor, terminador, un sitio de origen y otras características que nosotros ya vimos en el tema de vectores. Ahora, este vector es utilizado entonces para portar este gen, es, digamos, compatible con el microorganismo al cual lo vamos a insertar, que en este caso es una bacteria. Al insertar este vector con el gen de interés, la bacteria va a copiarlo y va a, de alguna manera, heredarlo a las nuevas bacterias, de manera que nuestras bacterias a las cuales se les introdujo este vector, al final, cuando se van a estar dividiendo, van a estar produciendo bacterias que tienen también el vector. Al tener el vector y tener el gen de interés dentro de este plásmido, ellas van a estar produciendo la proteína recombinante que a mí me interesa. Existen diversos métodos para la introducción de genes a las bacterias y también a las células eucariotas, por supuesto. Muchos de estos métodos pues tienen algunas ventajas y algunas desventajas, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la complejidad técnica que puedan llegar a tener. La eficiencia, por ejemplo, nosotros podemos insertar uno de estos vectores con una eficiencia pues prácticamente del 100% cuando hacemos una microinyección, que es tomar una célula, fijarla con una pipeta muy pequeña y a través de un microscopio estar observando esta célula mientras yo le inyecto directamente
con una microaguja lo que es el vector. Ahora, ciertamente es el que nos da el 100% de eficiencia, pero en algunos casos nosotros queremos hacer esto con cientos, miles o millones de células al mismo tiempo, cosa que metodológicamente pues no lo podríamos realizar a través de este tipo de métodos. Por ello existen otros métodos como el bombardeo por biobalística, donde básicamente estos vectores son introducidos en un tipo de pistola de aire, la cual los va a lanzar con fuerza a donde se encuentran las células en mi muestra. Algunos de ellos, por esta fuerza física, van a lograr atravesar las membranas y van a poder estar dentro de ellas, ¿no? Dentro de las células. La cosa es que, bueno, si bien su eficiencia no es del 100%, la eficiencia es más baja que la microinyección, es un procedimiento un poco rudo, por así decirlo, ya que podemos destruir algunas de las células en el proceso. Uno de los métodos también más usados es a través de lo que son liposomas. Estos liposomas tienen como característica que, bueno, son muy similares a las membranas celulares. De hecho, están fabricados con una bicapa fosfolipídica. Al interior de ellos vamos a colocar el vector y luego por afinidad, digamos, con las membranas celulares, estos se fusionan y liberan su contenido al interior de las células. Ahorita voy a ponerles una pequeña diapositiva donde hay unos ejemplos de ello. Otro método pues es a través de virus, los cuales pueden ser dirigidos a algún tipo de célula en específico. Esto con ayuda de la ingenierización de los virus, modificando lo que es la expresión de sus proteínas de superficie para que tengan afinidad sobre algunos receptores celulares específicos. O bien puede ser a través del moldeado o la modificación de algún virus ya conocido con cierto tropismo celular, como por ejemplo el virus de la hepatitis B, que tiene un tropismo celular a las células del hígado, pues lo podemos utilizar para mandar vectores al hígado precisamente. Otros métodos muy usados en bacterias son, por ejemplo, la electroporación. La electroporación es básicamente aplicar una corriente eléctrica que desestabiliza lo que son las membranas y las paredes celulares de las bacterias, permitiendo la entrada espontánea de algunos de estos vectores. Como podemos ver aquí en esta imagen, el método de entrada es diverso, dependiendo el tipo de, bueno, pues de empaquetamiento que hagamos del vector. El vector como DNA desnudo puede ser enviado el solito y esperar nosotros que por un proceso de endocitosis el vector sea internalizado a la célula y después llevado a lo que es el núcleo para tener una expresión episomal. Este procedimiento, bueno, cabe destacar, no es o tiene una eficiencia muy baja. Se puede facilitar con algunos otros métodos como los métodos de hidrodinamia, pero básicamente cuando lo utilizamos solo, pues tiene una efectividad muy baja. Una efectividad mayor la pueden tener los liposomas, como se los mencionaba hace ratito. Los liposomas, al ser una bicapa fosfolipídica que tiene la misma naturaleza de la membrana celular, ellos se fusionan de manera que sus bicapas quedan posteriormente unidas y el DNA de tipo circular, que es del vector, va a entrar a través de esta unión. Y pues se puede dirigir al núcleo, donde puede nuevamente llevar a cabo una expresión episomal. El uso de virus pues es un poco más, digamos, eficiente. Hay muchos virus con una eficiencia bastante alta. Podemos aprovechar, como les decía, lo que son el tropismo, dependiendo de lo que son sus proteínas de superficie, y así poder dirigirlos a sitios muy específicos dentro del cuerpo, ya sea en un humano o en un animal, dependiendo qué es lo que nosotros queramos hacer. Ahorita que estamos hablando de modificaciones genéticas y del envío, bueno, además del hecho de poder producir transgénicos, existe algo que se conoce como terapia génica, que es el envío de genes a personas,
totalmente adultas, por así decirlo, para que ellos puedan expresar proteínas que les den una ventaja terapéutica, ya sea proteínas que no están produciendo por algún defecto genético o enfermedad genética, o alguna proteína que queremos incrementar su expresión. Entonces, es una posibilidad y los adenovirus, retrovirus y virus adenoasociados han sido utilizados como los principales exponentes de estas terapias, terapia génica en seres humanos. Y los métodos de entrada de estos virus pues son muy diversos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un retrovirus que está moldeado a través del VIH y pues tiene los receptores similares a los de VIH. Algunos adenoasociados que tienen sistemas de endocitosis mediadas por caveolina o por clatrina o algunos sistemas independientes de. E incluso tenemos el envío de genes por algunos otros materiales. Pueden ser, por ejemplo, la conjugación de los plásmidos. Aquí en esta imagen la tenemos conjugada con polietilenamina, la cual al juntarse favorece con la unión del ácido hialurónico y todo este complejo es fácilmente endocitable por la célula. Una vez que está al interior de la célula, en lo que es el endosoma temprano, se empiezan a liberar todo lo que son esta polietilamina y ácido hialurónico de los vectores, hasta lo que es el endosoma tardío con la liberación de sus productos. Bueno, pues tenemos los plásmidos íntegros ya que fueron protegidos por todo este complejo, ¿no? Y bueno, este es solo un ejemplo. Hay muchos otros tipos de virus que han sido utilizados, hay muchos otros sistemas de envío que han sido utilizados, e incluso lo que son estos materiales han ido cambiando. Ahora con lo que es el uso de la nanotecnología, pues podemos usar diversos sistemas como los mediados por nanotubos de carbono o por algunos otros materiales, digamos, tratados a nivel nanotecnológico. Por otra parte, cuando hablamos de organismos adultos, específicamente las plantas, o cultivos celulares de plantas, también es posible utilizar bacterias como métodos de envío. Específicamente, la bacteria Agrobacterium tumefaciens es una bacteria que genera una relación simbiótica con las plantas. Me imagino que muchos de ustedes las habrán visto si comúnmente plantan algunas de estas plantitas de ornato en su casa o en sus jardines. Normalmente se notan como pequeños tumores, tumoraciones cercanas a lo que son las raíces. En el tallo, cercano a lo que son las raíces, muy cerca de la tierra, esos tumores son formados en su gran mayoría por esta bacteria, la cual al vivir en una relación simbiótica con la planta, le ayuda con la fijación del nitrógeno, la planta le ayuda con digamos, la disponibilidad de ciertos nutrientes y tiene una interrelación tan buena que además de eso se ha visto que comparten pues información genética. Entonces, al nosotros modificar la bacteria con la información genética que queremos que llegue a la planta, podemos utilizarla como un medio para poder insertar estos genes de interés en la planta. Las aplicaciones entonces de los transgénicos son muy variadas. Lo que es la modificación genética nos puede llevar a la ingeniería genética, a la producción de proteínas recombinantes, nos ayuda en la secuenciación de genomas, todo esto, bueno, para la producción de plantas transgénicas o animales transgénicos. Pero no se asusten de los transgénicos. La producción de proteínas recombinantes es una práctica rutinaria en diversas empresas. Tenemos a disponibilidad en la actualidad diferentes tipos de proteínas recombinantes, desde la eritropoyetina, la somatotropina, factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial vascular, la insulina, que tanto hemos estado platicando. Todo esto se produce a través de microorganismos que han sido modificados genéticamente para estar produciendo esta proteína.
de manera que no recurrimos a los métodos tradicionales, los métodos más antiguos, como por ejemplo la insulina de puerco, la insulina porcina, era extraída directamente de los páncreas de los cerdos. Esto pues representaba, además de un riesgo biológico por la zoonosis que pudieran llegar a presentarse, pues que estábamos utilizando una insulina no humana. Y aunque la insulina de cerdo y la insulina humana son muy parecidas, esas pequeñas diferencias entre una y otra pues pueden llegar a presentar realmente problemas significativos, sobre todo en lo que es la efectividad del tratamiento. Ahora, los transgénicos tienen muchos beneficios, ciertamente tienen algunos riesgos al ser utilizados de manera recurrente. Los riesgos, vamos a platicar de ellos ahorita un poco más adelante. No son realmente esos riesgos que podemos encontrar en los blogs de internet o lo que nos platica la tía o lo que nos platica algún conspiranoico. Realmente, bueno, podemos tener o podemos generar suelos estériles por la sobreexplotación de los suelos, contaminación cruzada, alergias, resistencia a antibióticos o algunos otros daños ambientales, que ahorita voy a ver más profundamente cada uno de ellos. Pero ciertamente tienen muchos beneficios. La ingeniería genética nos ha ayudado a incrementar lo que es la producción agrícola. Esto ha impactado desde los países más pobres hasta los países más industrializados, ya que desde hace muchos años se había previsto una crisis alimentaria, más o menos para la época en la que estamos viviendo, en la cual pues no íbamos a poder estar dándole de comer a tanta gente, porque nuestra población ha ido incrementando de manera significativa, de manera muy descontrolada, y los sistemas que en su momento existían de producción agrícola o producción agropecuaria como tal, pues no eran prometedores. Básicamente nos decían que nos íbamos a morir de hambre en algunos años, ¿no? Sin embargo, con la entrada de los transgénicos, el incremento de la producción alimenticia, pues hemos podido darle de comer a la población en general. Situación que no podría ser posible sin la ayuda de estos organismos. Pues aquí tengo una pequeña lista de ventajas y alguna de desventajas que voy a ahorita platicar. Es, digamos, una pequeña lista, porque realmente ventajas han habido muchísimas más. Y desventajas, pues intenté incorporar todo lo que tuviera alguna evidencia científica real y que realmente pues pudiera representar un riesgo a la población. Las ventajas, tenemos resistencia a plagas, herbicidas, a heladas o a sequías. El incremento de la vida de anaquel, organismos genéticamente modificados con mayor valor nutricional o con alguna función terapéutica. Y por último, un tema bien interesante que vamos a tocar también un poco por encima, que es la fitorremediación, el uso de los transgénicos para limpiar suelos o limpiar aguas. Desventajas sobre explotación de suelos, polinización cruzada con la generación de supermalezas, superplagas o alergias por algunos de estos organismos. El primer punto que debo de aclararles es que los transgénicos no producen cáncer solo por ser transgénicos. Dado que, bueno, han dicho que al modificar el material genético de una planta o de un animal y generar un DNA transgénico, estos DNAs transgénicos de cierta manera pueden llegar a atravesar las barreras del intestino sin ser procesados, meterse a tus células y causar cáncer, ¿no? Bueno, he oído muchas variantes de esto que les estoy explicando. Realmente, bueno, es virtualmente imposible que un DNA pudiera llegar a hacer todo esto por el simple hecho de ser un DNA transgénico, ya que, bueno, tanto el DNA animal como el DNA de plantas es exactamente de la misma naturaleza química, así como nosotros lo revisamos cuando vimos la estructura del DNA y vimos que se componía de nucleótidos principalmente,
que están formados a su vez de un fosfato, de un azúcar, de una base nitrogenada. Todo esto es lo mismo, tanto en un animal como en una planta. Entonces, extraer un gen de un animal y ponérselo en una planta para así generar un transgénico, o de una planta a otra planta, o de un animal a otro animal, pues realmente no nos está cambiando las propiedades químicas de ese DNA, porque estamos hablando de un DNA con las mismas características. Entonces, si ustedes consumen un trozo de cerdo y lo digieren hasta sus más mínimos componentes, incluyendo el DNA que contenía esa carne de cerdo, lo mismo va a suceder con las plantas. Si ustedes comen un jitomate o comen alguna otra verdura, la digieren hasta sus más mínimos componentes que pueden ser absorbibles y después utilizarlos para el anabolismo propio o el catabolismo y la producción de energía. Entonces, no debería de pasar nada diferente si nosotros comemos un alimento transgénico. Les pido por favor que para este tema se informen sobre todo de fuentes que sean confiables y fidedignas. Muchas de estas fuentes que a veces ustedes revisan, fuentes abiertas, recuerden el video de búsqueda de información que tengo ahí montado en el canal, pues mucha es información que no está corroborada, ¿sí? Que digamos se publica de manera abierta. Entonces, hay mucha gente que está en contra de los transgénicos y que publica muchas cosas que tienen que ver con mitos, como por ejemplo la formación de tumores o cánceres, y algunos de ellos incluso de repente por ahí se roban imágenes, ¿no? O intentan publicar algo que pareciera ser científico. En alguna ocasión, yo les mencionaba a mis alumnos de nutrición que pues para este tema me buscaran un artículo científico que hablara sobre la formación de tumores a través de los transgénicos, ¿no? O que explicara de cierta manera la formación de los tumores, el uso de algún transgénico. Obviamente, pues no encontraban nada normalmente porque buscaban en fuentes fidedignas, fuentes confiables, pero de repente una de sus compañeras me llegó con esta imagen que estamos viendo en pantalla, la cual habla sobre el consumo de un maíz genéticamente modificado y la formación de algunos tumores. Esta imagen es falsa. Esas fotos de esas ratas correspondían a un artículo de otra persona, o bueno, más bien de una investigación de otra persona que les inyectaba a estas ratitas una línea celular que forma tumores para luego probar en ellas lo que son algunos medicamentos antitumorales, ¿no? Y pues tienen por ahí varios grupos, se las inyectan en una parte, en otra parte de la ratita, les dan diferentes tratamientos para ver si se cura, si disminuye el tumor o qué efecto puede tener el medicamento, ¿no? Entonces es una imagen que no tiene nada que ver con el tema, pero que es extraída por una tercera persona y después se escribió un artículo o algo que parece un artículo y lo monta en un blog con estas imágenes, ¿no? Y esto lo vamos a ver muy seguido en Internet. Entonces, para temas como este, lo mejor que pueden hacer es basarse 100% en la literatura científica, revisar la información en revistas internacionales, indexadas, arbitradas por pares, de manera que, bueno, lo que estemos leyendo tengamos la seguridad de que por lo menos pues es cierto y hay todo un porqué detrás de ello. Busquemos entonces en esas fuentes, sobre todo, bueno, ya les compartí algunas de las principales donde pueden descargar información gratuita. En México se cultiva tanto el maíz, la soya, la colza y el algodón como transgénicos. No son los únicos, se cultivan pues, un tanto más de otros diferentes cultivos. Tenemos también algunos animales.
La situación con las plantas es, bueno, hay diversas modificaciones genéticas. Una de las más comunes ha sido la resistencia a plagas. El principio básico de usar un transgénico que es resistente a una plaga es evitar la necesidad de emplear agentes químicos que pueden llegar a ser tóxicos o cancerígenos. ¿Sí? Si ustedes hacen un poquito de revisión bibliográfica y revisan sobre lo que son estos plaguicidas, van a darse cuenta, bueno, que es más preocupante consumir un pesticida, un plaguicida en un alimento a que realmente, bueno, les vaya a pasar algo porque sea un transgénico, ¿no? Entonces, estas sustancias químicas se pueden fijar a las hortalizas y ustedes los pueden comer, pero también pueden filtrarse a través de la tierra y llegar hasta los mantos freáticos. Y con ello, pues obviamente a diversas fuentes de agua potable en las ciudades. Entonces, el uso o la disminución del uso de estos químicos tóxicos pues es bastante importante. Entonces, si esto se puede lograr con un alimento que es resistente a plagas, por ejemplo, un maíz, una planta de maíz que puede crecer sin problema porque no va a ser acosada por lo que son todos estos bichos, los gusanos barrenadores u otros, pues entonces tenemos una ventaja que puede ayudar a nivel poblacional. Además de eso, no solamente de los químicos tóxicos, sino que se incrementa la producción agrícola, porque estamos disminuyendo significativamente la merma, o sea, cuántas plantas están muriendo o cuántas mazorcas de maíz estamos perdiendo por culpa de estos animalitos. Un ejemplo de estos animalitos, bueno, pues aquí tenemos a este gusano barrenador del maíz. Eh, por ahí hubo algunos diseños, precisamente en las plantas del maíz, donde se incorporan a las raíces de la planta a través de una modificación genética que ellas expresen un gen quimérico que es de la toxina del Bacillus thuringiensis, de manera que estas plantas expresan una toxina que va a matar al gusano, pero específicamente en las raíces. Y eso hace pues que se defienda ella sola, ¿no? Muchas de estas resistencias a microorganismos o a organismos más grandes como el gusano o algunas otras plagas son vistas naturalmente en algunas plantas. Lo que se hace en algunos otros tipos de modificación pues es ubicar los genes que están dando esta ventaja. Si esta planta que es resistente a estos animalitos pues es una hierba común, maleza, pues por así decirlo, lo que nosotros hacemos es sacar ese gen, meterlo en la planta del maíz, de manera que ahora la planta del maíz sea tan fuerte como la maleza y pueda estar produciendo pues el maíz que es para nosotros de interés. Otro tipo de resistencia es la resistencia a herbicidas. No es, digamos, de mis modificaciones más gustadas, por no decir que no es de mis favoritas. Realmente esta modificación lo que hace es que la planta de interés sea resistente a herbicidas, de manera que nosotros podamos controlar toda la hierba, toda la maleza alrededor de nuestros cultivos, adicionando un herbicida. Por ejemplo, existe lo que es el herbicida glifosfato. El herbicida glifosfato pues va a matar a todo lo que es la maleza. Entonces, bueno, lo que no estoy de acuerdo es que se sigue utilizando un químico que es relativamente tóxico y que puede tener algunas implicaciones ambientales, aunque se ha clasificado como un químico con una baja toxicidad, pues bueno, la toxicidad siempre es importante aunque sea baja, ¿no? Uh,
El mecanismo de resistencia a este glifosfato, bueno, pues para empezar el glifosfato se basa o mata más bien a la maleza a través de la inhibición de una enzima que es la enzima más importante para la síntesis de aminoácidos en plantas. Esta enzima se llama 5-enolpirubil shikimato fosfato sintetasa. La modificación hace que la planta bueno, pues sobreexprese la enzima de manera que pueda continuar con sus funciones metabólicas normales aún con la presencia del herbicida. Entonces es algo así como una competitividad, ¿no? Lo contrario a lo que veríamos en una inhibición competitiva. Aquí estamos sobreexpresando la enzima, de manera que aunque el glifosfato esté inhibiendo parte de la enzima, pues haya todavía enzima disponible para sintetizar los aminoácidos de la planta. Otra modificación interesante, y que, bueno, esta sí me gusta bastante, es la de resistencia a heladas. Durante los últimos años, bueno, ustedes han visto lo que el cambio climático ha logrado alrededor del mundo. Hay zonas de cultivo que ahora presentan menores temperaturas que en otros años, algunas otras con mayores temperaturas, fenómenos meteorológicos como el niño, la niña, cambios donde de repente pues ya no sabemos cuándo está cambiando una estación o las estaciones que ahora duran más o duran menos. Entonces, esto ha sido bastante rápido, digámoslo así, aunque para nosotros ha sido un poco lento, a lo mejor para algunos, y no se han dado cuenta de estos cambios. Hablando de un organismo, es bastante rápido como para poder adaptarse, ya que la adaptación o los cambios genéticos que se van observando de manera aleatoria en los organismos, pues van sucediendo generación tras generación y pueden llegar a tardar miles o millones de años para que un organismo pueda estar desempeñándose de manera óptima en un nuevo clima. Entonces, el cambio de resistencia a las heladas es sumamente importante para mantener una producción agrícola sana. Tenemos el ejemplo de unas modificaciones genéticas que se hicieron a raíz de lo que es las peticiones de unos productores de frutilla. En su momento, digamos, ellos se pusieron de acuerdo y contrataron por ahí los servicios de una empresa para desarrollar unas fresas que fueran resistentes a las heladas. Por ahí venía la propuesta de extraer la proteína, o más bien el gen de la proteína de anticongelante del salmón del Ártico. Esto es una proteína que le permite al salmón poder nadar en temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados y al mismo tiempo pues no congelarse, ¿no? Como todos saben, en el Ártico, bueno, debido a la salinidad y algunas otras concentraciones de diversos materiales en el agua, la temperatura del agua puede estar un poco por debajo de los 0 grados centígrados antes de congelarse. Eso permite pues tener un medio líquido para que sigan en movimiento algunas especies. El problema es pues si no tienes esas proteínas que te van a proteger, si el mayor contenido intracelular es agua, pues las células se van a congelar y pues vas a morir, básicamente, ¿no? Entonces, este salmón contiene esta proteína que le permite, pues, no congelarse del todo, sobrevivir a temperaturas muy bajas. Se extrajo este gen, se insertó en un vector, este vector a unas plantas para producción de fresa, y luego estas fresas que se obtuvieron, pues no solamente se vio ventaja en la planta pues ahora resiste de manera adecuada lo que son algunas heladas, sino que también las fresas se ha visto que tienen una ventaja a la congelación y descongelación. Todos ustedes han visto el fenómeno que sucede cuando meten una fresa al congelador, luego la sacan y la descongelan. Básicamente, pues los tejidos de la célula van a destruirse porque el agua al interior de la célula se expande, rompe esos tejidos y lo que ustedes obtienen después de descongelar la célula es la fresa, es una fresa que se ve aguada,
que se ve como si estuviera predigerida, pero con una forma todavía algo definida. Entonces, estas fresas en particular que contienen esta proteína anticongelante pueden ser congeladas y descongeladas, aunque no permanecen 100% íntegras o con la misma calidad, no van a verse como las fresas comunes cuando ustedes las congelan y descongelan. Entonces, esa fue otra ventaja que ellos obtuvieron al hacer esta modificación en específico. Entre los genes más importantes para la resistencia a bajas temperaturas se encuentra una proteína que se llama proteína de unión al elemento de respuesta a deshidratación y el factor de unión a repetición de tipo C. Entonces, estas son algunas de las que se han empleado además de lo que es la proteína anticongelante. Existen también algunos otros organismos que han sido modificados para la resistencia a sequías. Como ejemplo, tenemos al maíz tolerante a la sequía, el cual posee una modificación genética que fue una inserción de una proteína de choque frío del Bacillus subtilis, el cual pues Monsanto después donó al sector público a través de instituciones de agricultura en países como en países del África subsahariana, entre ellos Sudáfrica, Kenia, Uganda, Mozambique y Tanzania. Este proyecto se denominó el Water Efficient Maize for Africa, el proyecto WEMA. El proyecto WEMA ha sido coordinado por la Fundación Africana de Tecnología Agrícola, con sede en Nairobi, y en colaboración con Monsanto y bueno, con algunas otras instituciones, ¿no? Como por ejemplo la Fundación Gates, Howard G. Buffett y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ahora, esto supone una ventaja para aquellos países que han sido beneficiados con este tipo de maíz. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos en estos países la disponibilidad de agua realmente no es buena. No es suficiente como para tener campos agrícolas muy grandes o para alimentar ganado pues, de tamaños importantes. Entonces, siempre se ha estado buscando algo que sea eficiente en cuanto a la cantidad de agua en estas locaciones, por lo que la utilización de este maíz en esas zonas pues, ha sido determinante para mantener lo que es la supervivencia de estas personas y en todo caso, bueno, para algo de desarrollo económico del área. Actualmente se han llevado a cabo pruebas de cultivo durante al menos 5 estaciones con resultados bastante alentadores, ¿no? La bioseguridad recibió la aprobación del Consejo de Ministros en octubre del 2014 y Tanzania ha logrado avances sustantivos hacia la modificación del reglamento de bioseguridad para poder, bueno, obtener beneficios de este maíz. Se proyecta que el WEMA puede producir del 20 al 35% más de grano que cualquier otro híbrido comercial en condiciones de sequía moderada, dando como resultado un adicional de 2 a 5 millones de toneladas métricas de maíz para alimentar alrededor de 14 a 21 millones de personas en África. Entonces, bueno, hay diversas circunstancias bioéticas aquí inmiscuidas, sin embargo, lo que se busca o lo que se ha buscado desde un principio con los transgénicos, pues es dar beneficios a la humanidad. Uno de estos beneficios es, si no se puede acabar con el hambre mundial, por lo menos disminuir su impacto, ¿no? Aquí tenemos algunas de estas locaciones, países que han sido beneficiados con el proyecto. Yo siempre les hago mención de estas personas, al no tener pues, algo, digamos, algún tipo de planta o algún tipo de grano que crezca normalmente en esas condiciones o que genere mucha merma, mucha complejidad para poder cultivarlo y al final un rendimiento muy bajo. Si ustedes les ofrecen esta opción, pues obviamente están pues, sumamente agradecidos, ¿no? Y le han sabido sacar ventaja. A las personas que, bueno, protestan por el uso de los transgénicos, principalmente en Estados Unidos o en algunas zonas de México,
esas personas que sí tienen de comer todos los días y que no batallan, digamos, como estas personas en África, pues los invitaría más bien a inmiscuirse en estos proyectos para que se dieran cuenta de lo que es realmente el aportar, ¿no? Bueno, hay quien dirá, bueno, ¿y por qué se usa en África? ¿Por qué se usa en estos países? Pues sí, como están necesitados, no van a decir que no, pero no sabemos si son seguros, los transgénicos tienen poco tiempo de estar con nosotros, por lo que pues no sabemos qué pueda pasarle a la gente por estar comiendo transgénicos toda su vida o todo el tiempo, ¿no? Pues a quien me dice este tipo de comentarios, le recuerdo que el primer transgénico salido a la venta fue en Estados Unidos, el jitomate, el Flavor Savor. Este jitomate es un transgénico que fue liberado desde 1994. Su diseño le permite resistir un mayor tiempo después de madurar. Esto pues es una modificación sencilla, la cual incrementa lo que es esta capa que protege al jitomate en su exterior, evitando la entrada de bacterias o de hongos, otros microorganismos que hacen que se pudra rápidamente el jitomate. Entonces, mientras no tenga ninguna lesión esta membranita, el jitomate dura más tiempo que otros en anaquel. Y esto es porque, bueno, es un poco más gruesa. Hay por ahí algunas proteínas que le ayudan a mantener esta estructura. Este jitomate, como les decía, desde 1994 ha sido liberado. No sé qué edad tienen ustedes en promedio, pero bueno, estamos hablando de algo que sucedió hace 26 años. Entonces, si ustedes son menores a 26 años, ustedes, digo, nacieron ya con transgénicos en el mercado. Y seguramente gran parte de lo que ha sido su crecimiento los han estado consumiendo todo el tiempo. Por ello, bueno, es este tema de la bioseguridad, de que sean algo nuevo, de que no sepamos los efectos secundarios que puedan tener, pues realmente es relativo, ya que han sido consumidos por gran parte de la población durante muchos, muchos años. Tenemos otro ejemplo que es muy similar al del jitomate, el Flavor Savor, que es la modificación de unas plantas de lechuga a las cuales se incrementa lo que es la capa de la pared celular. Esta modificación le permite que haya pues buena permeabilidad, más bien que se reduzca la permeabilidad de la membrana al incrementar esa cantidad de pared celular, haciendo que las bacterias no puedan penetrar al interior de las hojas tan fácilmente. Y esto, bueno, es muy similar a lo que les comentaba con el jitomate, porque básicamente nos hace el vegetal pueda durar más tiempo en el anaquel. Y no solamente eso, sino que también incrementamos la bioseguridad del mismo en el caso, no digo que lo hagan, pero en el caso de que el agricultor haya regado estas lechugas con aguas negras y se hayan algunas de estas E. coli o algún otro tipo de bacterias hayan penetrado en sus hojas, pues bueno, esta modificación evitaría que estas bacterias entraran. De manera que una simple lavada y una desinfectada tendría que ayudarnos a retirarlas de la superficie, pero no preocuparnos tanto por el interior. También existen modificaciones donde a los organismos genéticamente modificados incrementamos su valor nutricional. El valor nutricional agregado puede ser alcanzado por diferentes maneras, ¿no? Una de las principales razones históricas, de hecho, por las cuales comenzaron a desarrollarse los transgénicos en el mundo, pues fue por la mejora de la situación alimentaria. En particular, la deficiencia de micronutrientes y minerales. Mucho de esto, como les decía, estudiado en países del África subsahariana. En algunos de estos países representa un problema de salud pública. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina A.
la cual afecta alrededor de 250 millones de personas alrededor del mundo. Hay una alternativa para tratar en estos sitios el disminuir de manera poblacional estos índices. Esto se llama el arroz dorado. El arroz dorado es bioingenierizado para que contenga una mayor cantidad de betacaroteno como una fuente precursora de vitamina A. Es el más famoso de los alimentos genéticamente modificados utilizados para reducir este tipo de problemas de salud pública. El arroz dorado tiene esa característica dorada dado la sobreexpresión de unos genes bacterianos que tienen una enzima denominada fitoenosintasa. Todo esto pues para poder tener una mejor disponibilidad de vitamina A en este tipo de poblaciones. Imagino yo que por ahí habrán escuchado de la carta de los 127 Nobels a Greenpeace. Esta es una carta donde estas personas que han ganado un premio Nobel se juntaron, firmaron, de alguna manera pues se pusieron de acuerdo para redactarla y pedirle, bueno, a Greenpeace, lo diré en términos coloquiales, que le bajara unas 2 rayitas a lo que estaba haciendo, porque el hecho de intentar bloquear el uso de los transgénicos, el hecho de impedir el seguir o el poder seguir investigando en esta área, pues nos puede traer graves repercusiones, como yo se los platicaba hace rato, en la seguridad alimentaria, en cuántas personas podemos estar alimentando realmente en el mundo con lo que tenemos. Los invito a ustedes a que revisen un poco, por ejemplo, de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica que menciona que básicamente, bueno, pues para empezar la semilla no puede ser transgénica, no puedes usar transgénicos, por lo cual el crecimiento de los alimentos pues tendrá que ser más dado a la normalidad, un poco más lento. Pero además, al no tener ventajas sobre plagas o sobre herbicidas, tenemos una merma considerable, sumado a que para que sea realmente considerado orgánico, no debo de usar ningún tipo de sustancia química como pesticidas, como algunos de estos herbicidas o algún tipo de abono de tipo químico, pues la producción orgánica realmente termina siendo bastante cara para empezar, con unos rendimientos muy bajos y con vidas de anaquel muy bajas. De alguna manera, lo que es el consumo local de orgánicos, pues pudiera ser llevado a la práctica, pero un orgánico, pues es casi imposible el poder estar produciendo en un país y estar exportando, dado todas estas complejidades que les estoy mencionando. Entonces, busquen un poco de este tema. Por ahí debe de estar en internet la carta, no la puse en la presentación, pero para que se den una pequeña idea de lo que les escribieron a Greenpeace. Ahora, Greenpeace como asociación, yo en su momento, digo, siendo joven y estando ahí en la prepa, entrando a la universidad, creo que yo concordaba con muchos de los ideales de Greenpeace. De hecho, tienen ideales con los que todavía concuerdo, pero en algún momento esta sociedad o asociación, no sé cómo decirlo, se volvió un poco más radical, de manera que ya hay cosas, hay algunas situaciones en las que yo no compagino del todo. En este tema en específico sobre los transgénicos, pues estoy totalmente en desacuerdo porque los transgénicos nos han brindado realmente una ventaja. Nos han ayudado a poder alimentar a más personas. Y bueno, ahorita vamos a ver otras cosas que hemos podido hacer con los transgénicos, no solamente hablando de seguridad alimentaria. Aunque bueno, como toda herramienta, también ha podido ser utilizada con otros fines que no son el brindar este tipo de beneficios a la humanidad, ¿no? Como por ejemplo los fines comerciales. Muchos se quejan, por ejemplo, de Monsanto.
Monsanto, en el tema de los transgénicos, bueno, yo no me quejo de que use transgénicos, no me quejo de que desarrollen transgénicos. Me quejo quizá de que Monsanto, al haberlos desarrollado, pues los puede patentar y puede hacer un monopolio, y entonces aquellos que están ligados al monopolio de Monsanto pueden seguir produciendo, pueden seguir ganando, y los pequeños productores pues se ven afectados, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas un poquito más desde el punto de vista legal, desde los monopolios, desde la propiedad intelectual, que bueno, no podemos nosotros obligarlos a liberar sus patentes. Ya ahí el tema se vuelve un poco más complejo y sale de lo que es la parte de biología molecular. Pues les decía que hay otro tipo de transgénicos, los cuales están diseñados con función terapéutica. Ejemplo, estos trabajos que les estoy poniendo aquí han sido sobre el diseño de vacunas, que como uno de ellos lo dice ahí, edible, o sea, algunas vacunas que son comestibles o que se busca que de alguna manera puedan llegar a ser comestibles. En particular se ha trabajado con el virus de la hepatitis B en varios de estos trabajos. Por ejemplo, en el de arriba, si se fijan, una lechuga. Para que esta lechuga produzca una de las proteínas del virus de la hepatitis B. Primero que nada, esto nos asegura una bioseguridad muy grande dentro de lo que es una vacuna. ¿Por qué? Porque no estamos usando para nada todo el virus, estamos usando solamente una partecita, que es una sola proteína, por lo cual no hay riesgo de que esto representara o despertara una infección en una persona. Eh, no cerrándome solo al virus de la hepatitis B, ¿no? Sino que existen muchos otros virus, muchos otros tipos de vacunas, y entre ellos hay vacunas de virus atenuados, los cuales, pues bueno, siempre existe el riesgo de que pudieran llegar a despertar la infección que estamos buscando prevenir, ¿no? Pero en este caso, bueno, la bioseguridad es muchísimo mayor, porque solo estamos trabajando con un pequeño fragmentito del virus. Acá arriba con lechuga, el de abajo lo hicieron con papas. Otra es la diferencia en cuanto a la producción, porque la producción de una proteína recombinante, por ejemplo, tomar ese pedazo de ese gen del virus de la hepatitis B, meterlo en una bacteria y hacer que la bacteria crezca en un bioreactor y después obtener de ahí la proteína, es mucho más caro que simplemente sembrar las lechugas o sembrar las patatas y después obtener estas proteínas desde ahí. Pues la diferencia en precios, la vacuna tendría que ser muchísimo más asequible en caso de que yo quisiera aislarlas y todavía mucho más barata si esta pudiera llegar a lograr inmunogenicidad en los humanos solamente por el hecho de comerse una lechuga, ¿sí? Esto obviamente supone una ventaja enorme. A nivel poblacional, pues simplemente se podrían estar trabajando estas lechugas de manera convencional, venderse en el mercado y ahora todos seríamos inmunes al virus de la hepatitis B y en algunos años debería de desaparecer, ¿no? Obviamente estas son, digo, perspectivas quizá desde un punto de vista un poquito futurista o de ciencia ficción, pero bueno, es lo que se busca, ¿no? Romper todos estos paradigmas. Hay otro tipo de transgénicos con función terapéutica. Por ejemplo, bueno, como tal, no nos vamos a comer a la vaca, pero la vaca recibió una modificación genética, ahora puede producir en su leche hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, la leche de la vaca, puede ser extraída, purificada y vendida. Y como tal, entonces nuestra vaca, pues sería como nuestro bioreactor. En lugar de meter el gen a una bacteria y hacer que esta bacteria se reproduzca, la esté produciendo y estarla obteniendo del bioreactor, yo modifico genéticamente la vaca y ahora la vaca es mi bioreactor. Y yo solamente lo que tengo que estar haciendo es obtener la leche. Esta es la vaca de las pampas, la cual produce la hormona de crecimiento, que se llama la vaca Patagonia,
la cual produce insulina. La modificación genética es, digamos, tan bien elaborada que solamente expresa este excedente de proteína en la leche, lo cual hace que sea digamos, un sistema de producción sin efecto secundario en el bovino, ya que, bueno, si la vaca produjera de esta insulina en todo su cuerpo, pues a la vaca le da hipoglucemia y se nos muere, ¿no? Entonces es bastante interesante. Esto en Argentina fue patrocinado por una empresa que se llama Biocidus y que se realiza este proyecto pues en conjunto con la Universidad de Buenos Aires. No solamente, no solamente se ha trabajado con vacas, con lechugas o papas. Aquí tenemos, por ejemplo, una tablita donde podemos ver diferentes tipos de plantas, proteínas que han sido introducidas a ellas y la aplicación que tienen estas proteínas, ¿no? Es una recopilación un poco breve, solo para que vean que existe variedad. Igual con los animalitos, tenemos, bueno, principalmente estos mamíferos, conejo, cabra, cerdo, oveja, vaca, con diversas proteínas para el tratamiento de algunas enfermedades. Esto particularmente de la empresa Biocidus, pero ustedes pueden libremente entrar a internet y buscar otras empresas, buscar nuevos trabajos. Estos trabajos ya son un poco más viejos. Seguramente van a encontrar mucha información, solo como les digo, hay que revisar fuentes fidedignas. Además de los transgénicos para producción agrícola, para agropecuario o este tipo de producción de proteínas recombinantes, funciones terapéuticas, también tenemos los transgénicos que son utilizados en el laboratorio. Podemos hacer modificaciones en animalitos. Aquí tengo 3 grupos de ratones. Uno que fue por ahí una modificación knockout en el gen de la hormona de crecimiento. Entonces, este ratoncito tiene un alelo deletado y solo está produciendo el 50% de hormona de crecimiento y se fijan el tamaño, pues es mucho menor, ¿no? A la derecha tenemos un ratoncito igual con un knockout para leptina. Este ratoncito tiene también deletado uno de los alelos, por lo cual produce menos leptina y por lo tanto está más gordito que el otro ratón. Y abajo tenemos un ratón knock-in. El ratón knock-in, a este no se le deleta, no se le borra un gen, se le incorpora una copia extra. A este ratoncito se le incorporó una copia extra del gen de la grelina. El de la izquierda, si se fijan, está gordito a comparación del ratoncito de la derecha, que es de un tamaño normal, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer un ratón gordito, chaparrito o con alguna otra característica diferente? Bueno, pues para probar aquellos medicamentos o para probar aquellas nuevas técnicas o terapias que se diseñan en los laboratorios. Eso es un paso importante antes de empezar a usarlo en humanos, determinar la eficacia y la bioseguridad de nuestro nuevo tratamiento. Por último, tenemos la fitorremediación. La fitorremediación hace referencia a un concepto bastante nuevo, que es el uso de plantas para absorber o para degradar compuestos químicos presentes en suelos o aguas. Pues básicamente la fitorremediación es limpiar todos esos contaminantes que nosotros mismos hemos generado y que tenemos por ahí en algunos suelos mediante el uso de estas plantas. Ha ganado mucha popularidad en los últimos años debido a que, bueno, se pueden utilizar muchos tipos diferentes de plantas para diseñar con los desechos, los cuales pueden ser desechos desde cosas un poco simples hasta desechos radioactivos, metales pesados o elementos orgánicos que muy difícilmente podemos librar de contaminación en el suelo, ¿no? Tanto así que se han descrito más de 400 especies con potencial para esta fitorremediación. Entre ellas, bueno, unas de las más utilizadas las tenemos aquí abajo, como la Arabidopsis, la Brassica, etcétera. Pero adelante les tengo un cuadro
donde en este cuadrito podemos ver diferentes especies de plantas con modificaciones genéticas y la idea de qué contaminantes tratar, ¿no? Por ejemplo, una muy interesante, que es el uso de la Arabidopsis thaliana, que es una plantita así, como un tipo arbustito, bueno, ya cuando está grande. A esta se le insertan genes MER-A y MER-B, que son de una reductasa mercúrica y una liasa organomercurial. Lo que hacen estas enzimas que se producen estos genes es metabolizar el mercurio que tenemos en el suelo, transformándolo hacia un mercurio orgánico que, bueno, ya no va a tener, o ya no va a generar problemas en la población, ¿no? La idea es, si tú tienes una tierra que está contaminada por mercurio, porque ahí había una fábrica o ahí se vertían desechos o algo, tú puedas crecer este tipo de plantas para que ellas jalen el agua y jalen todos los minerales, incluyendo estos contaminantes, los metabolicen en su interior y que posteriormente, dependiendo del uso que yo quiera darle a ese terreno, pues bueno, puedo simplemente dejarlas ahí y dejar que esto crezca ahí como un bosque o como un parque o lo que sea, o puedo cortar esas plantas y esa biomasa, que es todas esas plantas que yo corté, no van a tener ningún problema de bioseguridad porque aquellos contaminantes ya están metabolizados. Entonces yo puedo simplemente dárselas a las vacas o tirarlas, usarlas como abono y usar el terreno para construir o para hacer alguna otra cosa, ¿no? Obviamente dependerá de la cantidad de contaminantes en el suelo, hasta dónde pudieron haber llegado, si se infiltraron mucho en el subsuelo, y obviamente la extensión de los terrenos. Si uso una Arabidopsis o si uso, por ejemplo, un álamo blanco, ¿sí? O algún otro tipo de árbol. ¿Por qué? Bueno, pues porque los árboles van a tener un crecimiento mayor, sus raíces van a penetrar más en el subsuelo y van a alcanzar a jalar más estos contaminantes, pero yo tengo que considerar que el tiempo de crecimiento de la Arabidopsis pues no se compara con la de un árbol. Entonces, al final de cuentas, depende para qué quiera ese terreno y todas estas otras características para que yo decida cómo pudiera dar un abordaje, ¿no? Los contaminantes son muy variados, si se fijan, hablamos de metales pesados, hablamos de arsénico, incluso por aquí hay unas enzimas que degradan el TNT, el trinitrotolueno, que metiendo algunos genes de nitroreductasa bacteriana podemos estabilizarlo, ¿no? Y evitar pues que ya sea peligroso. Este es un ejemplo. También ustedes pueden ponerse a buscar un poquito más sobre esta fitorremediación. Van a encontrar seguramente muchos de estos proyectos. Algo interesante también aquí para los de nanotecnología es que esto se ha combinado también con algunos nanomateriales. Por ahí podemos encontrar algunos trabajos. Luego les mando por ahí un artículo para que vean cómo se combinan ambas técnicas. Bueno, ya hablamos mucho de ventajas, pero ahora, ¿cuáles son las desventajas reales? Aunque existe una muy vasta cantidad de información sobre las ventajas de los transgénicos, su contraparte no ha quedado del todo clara. ¿Sí? Las desventajas que pudieran traer normalmente se relacionan con el equilibrio ambiental. Se presuponen algunos efectos, mas no se encuentran comprobados. Y hay otros que son documentados, pero a lo mejor no de manera tan adecuada. Entonces, siempre nos hace falta pues, seguir investigando un poco más. Sin embargo, hay cosas que salen un poco de lo lógico, ¿sí? Aquellas que no cuentan con una fundamentación real, pues no se las estoy presentando aquí en estas siguientes diapositivas. Les estoy presentando aquello que, aunque a lo mejor no está muy bien documentado, pues tiene un componente lógico y que pudiera llegar a pasar, sí, que existe el riesgo. Entonces vamos platicando algunas de ellas. Sobre explotación de suelos. Si yo tengo una cepa de maíz que va a crecer 2 veces más rápido y va a producir de 5
a 6 veces más maíz por hectárea, pues toda esa biomasa tiene que salir de algún lugar. Entonces, además de estar consumiendo el CO2 del ambiente y estar metabolizando para la producción de carbohidratos al interior de la planta, pues también necesito minerales, necesito algunas otras biomoléculas del suelo, necesito agua. Entonces, ese desgaste del suelo va a ser mayor en aquellos prados o en aquellas hectáreas donde yo haya sembrado este maíz que crece más y que produce más. Digo, esto es una situación de lógica, ¿no? Ahora, eso gradualmente nos lleva a un desgaste del suelo y nos puede ocasionar erosión de suelos. ¿Cómo se puede combatir esto? Esto es un punto importante. La sobreexplotación de suelos sí se puede combatir, porque la sobreexplotación de suelos no solamente pasa con los transgénicos, pasa también con los monocultivos cuando son, digamos, muy recurrentes. La experiencia en el pueblo mexica, los mayas y en algunas otras poblaciones aquí que existieron en México y en América Latina es los cultivos rotativos o los cultivos mixtos. Si yo en una temporada siembro maíz, en la siguiente pues no siembro maíz, siembro otra cosa, a lo mejor calabaza, a lo mejor frijol, o mezclo esto y crezco el maíz con algunas porciones de vainas de frijol, algunas calabazas, y en la misma hectárea yo estoy produciendo varios tipos de alimentos y estoy ayudando al equilibrio de lo que es este cultivo. Ahora, eso, digamos, es lo tradicional, lo convencional y lo que se ha visto que desgasta menos al suelo. Pero realmente se hace, bueno, pues no siempre. ¿Por qué no se hace siempre? Imagínense que ustedes son el dueño de Maseca. Su negocio es la harina de maíz, las tortillas. Si ustedes tienen 10 hectáreas disponibles, ¿qué es lo que van a sembrar? Maíz. ¿Qué van a sembrar la siguiente temporada? Maíz. ¿Qué otro cultivo podrían sembrar entre una planta de maíz y otra planta de maíz? Pues otra planta de maíz, ¿verdad? Es por esto, pues, que los cultivos terminan siendo monocultivos, porque cada quien tiene sus tierras, cada quien tiene su negocio y la rotación de suelos o la rotación de cultivos, pues no es realmente posible. Entonces, y obviamente, pues esto va aunado a lo que es nuestros sistemas productivos, lo que es la capitalismo. Eso es lo que pues, nos genera un poco más de problemas. Hay otro riesgo que es la polinización cruzada, o sea, la generación de supermalezas. Las supermalezas son pues cultivos que se salen de control. ¿Cómo es que un cultivo se puede salir de control? Bueno, una maleza normalmente es una planta muy resistente, muy persistente, que crece en condiciones de sequía, en condiciones de inundación, son muy, digamos, difíciles de deshacerse de ellos. Si yo a mi maíz le estoy insertando genes para que él pueda crecer en sequía, para que él pueda crecer en inundaciones, en heladas, en olas de calor o lo que sea, pues al final tengo un super mega maíz, ¿no? ¿Qué pasa si ese super mega maíz, pues bueno, hay una polinización cruzada de la hectárea donde yo tengo mi super maíz con el super maíz del vecino? Pues bueno, los genes de mi super maíz se van a mezclar con aquellos y lo más seguro es que vaya a haber plantas también con las mismas características en su cultivo. Y si esto llega a lo que es el maíz salvaje, silvestre, digámoslo así, pues entonces el maíz va a empezar a crecer, a crecer, a crecer y va a empezar a desplazar algún otro tipo de plantitas. Y al final yo voy a tener algo así como una super maleza, solo que pues va a ser de maíz. En este ejercicio mental raro que estoy haciendo, pues bueno, a lo mejor muchos no le ven desventajas, ¿no? Porque
pues saldríamos de la casa, estiramos la mano y agarramos una mazorca y en la tarde hacemos una elotiza y tenemos mucha comida, ¿no? Pero bueno, una vez que no vamos a vivir de puro maíz siempre, necesitamos otro tipo de vegetales y otros cereales, por lo que, bueno, este maíz podría luego dar problemas para seguir cultivando ese otro tipo de alimentos. Y bueno, mi ejemplo es con el maíz, pero ¿qué pasaría si fuera con el algodón? Imagínense ahora el tener que estar lidiando con el algodón o con la colza, que no se utiliza más que para la producción de biodiesel, o al menos es el único uso que yo le conozco, eh, pues vamos a tener problemas con la producción de alimentos. Entonces, eso es una super maleza. A veces algunas otras plantas pues son compatibles con esta polinización, están de manera silvestre y pues se puede salir esto de control. Para evitar esto, hay un candado en los transgénicos que es básicamente el hacerlos estériles. Es un candado, por ejemplo, que usa Monsanto. De manera que si ustedes compran la semilla para plantar una hectárea de maíz, obtienen su hectárea de maíz, venden ese maíz, pero ese maíz no lo pueden plantar porque no va a crecer una planta que les vaya a dar maíz, porque como tal es estéril. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Con la ganancia de ese maíz, vas y le compras otra vez a Monsanto semilla, vuelves a plantar y el proceso se repite, ¿no? Por eso es la formación de los monopolios, porque pues no hay una autosuficiencia en cuanto a la producción. Ahora, eh, eso es el problema económico, pero si se fijan tiene un porqué, que es evitar la generación de supermalezas. Otras son las superplagas. Al igual que el uso continuo de antibióticos reta a las bacterias y empieza a destruir grandes poblaciones de bacterias, dejando solamente a las más resistentes en esos medios y facilitando entonces que la población entera sean bacterias resistentes a un antibiótico, pues lo mismo puede pasar con una plaga. Si tenemos plantas que se pueden defender, entre comillas, de la plaga, pues va a haber plagas que van a empezar a mermar su número, pero dentro de ellas habrá alguna variante genética que tenga ventajas y que poco a poco sea la prevaleciente. Y al final tengamos una super plaga. Y entonces tengamos que crecer ahora o generar otro super mega duper maíz, porque ya tenemos la super plaga, pero luego se desarrolla otra super mega duper plaga y entonces necesito el super mega duper ultra pro maíz y así nos la llevamos, ¿no? Poco a poco. Entonces, esto también es algo riesgoso que tenemos que evaluar. Se tiene que evaluar entonces el mecanismo de defensa de la planta para saber si no hay riesgo del desarrollo de una superplaga. Otra menos comunes y algo, digamos, estadísticamente improbable serían las alergias por los organismos genéticamente modificados. Yo vuelvo al ejemplo del salmón y la fresa. Si ustedes tienen una fresa a la cual se incluyó la proteína anticongelante del salmón, que para empezar quiero aclarar, esto no cambia las características organolépticas de la fresa, porque particularmente el sabor a salmón no está dado por la proteína anticongelante del salmón, sino por otras proteínas y principalmente por algunos ácidos grasos, como por ejemplo algunos omegas. Entonces, la fresa no sabe a salmón, pero da la casualidad de que ustedes son alérgicos al salmón. El salmón no tiene solamente una proteína, tiene miles de proteínas. Entonces, si ustedes son alérgicos específicamente a la proteína anticongelante del salmón y de casualidad van al súper y compran unas fresas que no están etiquetadas y no dicen que tienen esa proteína, las comen, les da una reacción anafiláctica y se mueren, ¿no? Bueno, a lo mejor se ponen muy malos. Pero el chiste es que estadísticamente esto es bastante improbable. Es porque, bueno, los organismos son bastante complejos, tienen miles de proteínas, se escogen proteínas muy particulares y normalmente se etiquetan cuando tienen esta combinación con algún otro organismo diferente. Entonces, aquí es necesario mencionarlo, que existe el riesgo,
pero también es necesario mencionar que el riesgo es relativamente bajo. Entonces, los riesgos para el consumidor de un organismo genéticamente modificado realmente son muy pocos. Son muchísimas más las ventajas, por lo cual pues estos se siguen utilizando y han ido avanzando año con año con diferentes tipos de modificaciones. Como les decía, hay gente que sugiere que el DNA transgénico puede atravesar la pared intestinal y producir alteraciones genéticas en el huésped. Esto es falso, ya que la digestión del DNA de los alimentos eh, pues es básicamente completo, ¿no? Vamos a degradarlos hasta fragmentos muy pequeñitos, más pequeños que un gen completo, los cuales pues luego van a ser utilizados para el anabolismo propio. Entonces, los organismos transgénicos no causan cáncer, no por este hecho. Si es una lechuga transgénica, pero ha estado siendo rociada por pesticidas, piretroides o algún otro tipo de sustancia cancerígena y ustedes comen mucha de esa lechuga y les da cáncer, pues bueno, eso ya es otro rollo, ¿no? La idea es poder aclararles estos mitos y realidades de los transgénicos. Yo sé que quizá les surjan bastantes dudas, entonces espero las dudas me las puedan comentar aquí mismo en el canal o me las puedan comentar en el grupo de WhatsApp de cada uno de sus grupos y ahí las podemos platicar. Voy a incorporar algunos artículos y se los voy a mandar a cada grupo dependiendo de la afinidad. Los de nanotecnología serán diferentes que los de medicina y de medicina pues diferentes a los de segundo que los de quinto semestre. Y la tarea pues sería, le dieran una checada a esos artículos y luego los platicáramos en clase. Yo y el conejito transgénico les damos las gracias por la atención brindada a la presentación y cualquier pregunta también me la pueden a través del correo. Ahí con tiempo me daré algo de tiempo para poder contestarles. Gracias.